¿Por qué nos resistimos tanto al cambio? Y es un cliché de pregunta, que hay un montón de información allá afuera, se ha hablado de esto millones de veces, pero en este video te quiero proponer un aspecto diferente en tres etapas que podemos ir viviendo constantemente mientras vamos creciendo y haciendo cambios en nuestra vida, para empezar a ver el cambio como algo positivo, como algo que nos ilusione lejos de darnos miedo. Y esto te lo comparto desde mi experiencia, yo no tengo la verdad de nada, te invito a que lo pruebes por ti mismo, porque esa es la única forma en la que en tu experiencia tú puedes saber si te sirve, pero definitivamente estas tres etapas para mí han sido importantísimas en atreverme a buscar más el cambio en mi vida, y por eso te las quiero compartir. Yo soy Lupe García de Vinuesa y este programa es Almas Curiosas, un espacio donde yo me comparto para que todos en nuestro personal proceso de autoconocimiento unamos fuerzas, y nada, que todo lo que vaya resonando con cada uno nos lo compartamos y de esa manera avancemos con más seguridad en el camino. Y ¿cuál sería para mí la primera etapa? Sería el entender y ir comprendiendo de una manera más amplia que tenemos mucha inconsciencia de entender lo que somos en verdad. ¿Y a qué me refiero con esto? El ego. El tema del ego creo que es de los temas que más hemos malentendido en nuestro crecimiento, porque hemos pensado que el ego es la persona narcisista que habla constantemente de sí misma, en vez de entender que el ego es toda esta personalidad que hemos creado en nosotros mismos, llena de etiquetas, de máscaras y de formas y conceptos que nos definen. Y entonces nos forman la persona que somos, sin entender que todas estas etiquetas las fuimos absorbiendo a lo largo de nuestra infancia por cómo está formado el mundo, cómo está formando el pensamiento social, la historia, el bagaje emocional que tenemos y las creencias colectivas de todos nuestros educadores, nuestros padres, el sistema. Todos cuando crecimos éramos personas gozosas, éramos bebés llenos de felicidad, llenos de amor, sabiendo lo que realmente éramos, y por lo tanto podíamos gozar de la vida porque no estábamos identificados con todas estas etiquetas. Pero conforme fuimos creciendo se nos fue dando la información de tener que ser niños buenos, niñas buenas, tener que ser educados, tener que trabajar, tener que estudiar, tener que casarnos, tener que tener hijos, tener que tener una hipoteca, comprar cosas. Y así la sociedad fue poniendo su carga sobre nosotros, dentro de que conforme fuimos creciendo nosotros fuimos aceptando esto. Entonces, al irlo aceptando, lo fuimos tomando como nuestro, y por lo tanto si culpamos a cualquier otra persona o a la sociedad o a nuestros papás o a nuestros educadores de esta circunstancia, nada más es estarles heredando y dándoles todo nuestro poder sobre nuestra vida, en vez de darnos cuenta que nosotros formamos este ego lleno de formas y de conceptos y de etiquetas que no nos pertenece, y que de chiquitos nos funcionaba para existir, para proteger nuestro corazón. Entonces, de alguna manera fue un escudo que le fuimos poniendo así, papel, o sea, como se dirá, como un rompecabezas de, ok, yo soy controladora, yo soy inteligente, yo aspiro a tal, mi personalidad es tal. Y entonces así fuimos creando como toda esta coraza que no es de nosotros, y que por lo tanto, ya que llegamos a la adultez, en vez de protegernos, en vez de proteger nuestro corazón, nos está nos está privando de expandernos, de dar nuestro corazón a los demás, de entender lo que sí somos. Y entonces nos tiene una completa inconsciencia de nuestro valor personal, porque nos hemos creído todas esas cosas que se nos dijeron de no ser suficientes, de no ser hermosos como éramos, de no ser valiosos como éramos, cosa que es errónea, porque somos infinitamente valiosos como somos, pero simplemente por esa comprensión que fuimos teniendo de pequeños,
fuimos dando como una verdad de ser seres incompletos, de ser seres carentes, de ser seres malos, de ser seres con defectos. Y por lo tanto, al llegar a ser adultos, estamos en una constante proyección de que somos, o sea, lo que ahorita podemos manifestar exteriormente es perfecto a la comprensión interna que tenemos de lo que somos. Y es por eso que los errores para mí no existen, porque estamos aprendiendo a amarnos. Y por lo tanto, también no existe la maldad. Eso es algo que es una firme creencia que tengo. Creo que existen carencias de amor, creo que existen profundas carencias de amor, en donde hubo personas que crecieron con papás que pegaban a sus mamás, o papás que salían de sus casas con metralletas, o papás o mamás que también abusaban de ellos y por lo tanto no conocieron nunca el amor. Y cuando hay tanta inconsciencia del amor, de no conocerlo, es imposible que exteriormente podamos crear amor y sepamos que somos amor. Entonces yo creo que esa es la raíz número 1, y empezar a entender lo que es el ego en verdad, empezar a entender que estamos llenos de máscaras y de etiquetas y de formas que nos hemos identificado con ellas, que las hemos tomado como que son nuestras, lo cual eso nos limita de entender lo que somos en esencia, pero que en el minuto en que empezamos a conocer más lo que es el ego, entonces nos empezamos a dar cuenta que irnos desnudando, irnos deshaciendo de cosas y de conceptos y de ideas de nosotros mismos, nos va permitiendo ver una vida más rica y de más posibilidades, tanto de nuestras características como de las posibilidades que el mundo nos tiene para ofrecer. Entonces esa sería como la primera etapa, de siempre saber que estamos en un constante modo de aprendizaje, de regresar a entender lo que somos, porque se nos ha olvidado, de regresar a conocer nuestra esencia, que es hermosa, que tiene todas las características del amor y todas las cualidades, y por lo tanto tener esa fe de que iremos poco a poco hacia allá, siempre y cuando estemos dispuestos a soltar todo esto que nos hemos adjudicado. Y es doloroso porque da pánico, duele mucho darnos cuenta que todo lo que hemos creído de nosotros mismos no es verdad. Entonces requiere de mucha valentía, de humildad, reconocer que nuestras creencias no estaban basadas en algo verídico y por lo tanto nos da miedo al principio, pero luego es como la llave y el instrumento más mágico para poco a poco descubrir una vida más rica y literalmente encontrar la libertad de nuestra vida, porque estamos viviendo en una sociedad enferma, con reglas enfermas, y entonces como no nos atrevemos a seguir a nuestro propio corazón, a nuestra voz interior, porque todos tenemos esta estructura mental de tantas formas que nos da pánico perdernos, y sobre todo perdernos a nosotros mismos. Entonces esa es la parte que duele, pero en el minuto en que nos atrevemos y tenemos esa valentía, es de regreso un regalo infinito de posibilidades y de una vida mucho más plena. Entonces esa sería la primera etapa. Luego la segunda sería entender que también en nuestro crecimiento personal, desde chiquitos, toda la sociedad es muy victimista. Suena horrible, nos resistimos muchísimo a aceptar que somos víctimas, pero hemos crecido todos lavándonos las manos de lo que nos corresponde y echando culpas a todo, a nuestros papás, a las circunstancias, a lo que vivimos, a nuestras características físicas, a todo menos a que realmente nosotros tenemos el control de nuestra vida. Y no es nuestra culpa porque es lo que hemos absorbido, pero tampoco es la culpa de nadie más. Entonces es nada más empezar a ser consciente de esto. Por ejemplo, a mí algo que me pasó, que es una historia que es muy simple, muy de la vida diaria, y ahí es donde vienen todas las señales y nos da la vida como herramientas para crecer en constantes mensajes del día a día. A mí me pasó hace como un año, que hasta lo contaba en mi retiro, que llegó mi papá, o sea, yo había ido a México, estuve viviendo una semana con mis papás porque Sergio ya se había ido, Sergio es mi esposo, y entonces estaba viviendo en casa de mis papás con mis hermanos, y
agarré el shampoo de mi papá, me bañé y al día siguiente mi papá de repente dijo como, ¿quién agarró mi shampoo? Y yo, ay, perdón, me lo dio mamá. Y entonces, literalmente en ese instante me di cuenta cómo yo me estaba lavando las manos, le estaba echando la culpa a mi mamá cuando yo se lo pedí a mi mamá, pero instantáneamente como pues tengo un corazón roto, como me protejo, entonces me quiero lavar las manos y responsabilizar a otra persona de lo que yo hice, porque no quiero que me agreda, y digo, me lo pasó a mi mamá, y ahí instantáneamente le digo, no, la verdad yo se lo pedí a mamá que me lo diera. Entonces ahí están las señales que la vida constantemente nos va dando, ya sea en nuestras relaciones o en situaciones o en lo que decimos, que nos cuesta aceptar nuestra parte en lo que nos sucede en la vida. Y la verdad es que es la mayoría. Y por eso constantemente hablo del ser 90-10, porque hay un 10% de lo que pasa en nuestra vida que no tenemos el control. Si alguien me tira ahorita una taza de café encima, yo no tengo el control de que esa persona me lo haya tirado, pero sí de cómo reacciono. Y si esa persona es mi hijo y me pongo histérica, entonces probablemente mi hijo ese día se vaya triste al colegio y por lo tanto cuando regrese no quiera hablar conmigo y yo sienta una culpa enorme. Y yo sí tuve ese 90% de la responsabilidad de cómo reaccioné a esa situación y por lo tanto soy responsable del 100% porque soy responsable de lo que construí con mi actitud. Y eso es algo que nos cuesta también mucho aceptar, pero que nos regresa las riendas de nuestra vida, nos regresa el poder sobre ella, nos regresa a ser personas empoderadas, porque somos una sociedad desempoderada porque no tenemos el control ni estamos adueñados de nuestras vidas porque vamos donde toda la manada nos dice que vayamos, con las reglas que toda la manada nos dice que vivamos, y de este modo el empezar a saber que nos hacemos víctimas muchas veces nos permite ir de la inconsciencia a la conciencia de esta actitud que tenemos, y al adueñarnos de nuestra vida también empezamos a descubrir lo que es la libertad. Y por eso nos da tanto miedo la libertad, en verdad, porque no queremos hacernos responsables de nuestra vida y de lo que creamos en ella, y no queremos hacernos responsables de que todo lo que hemos creado ha estado en nuestras manos y por lo tanto nos duele, es difícil, pero por eso es un acto de profundo coraje que nos regresa el adueñarnos de nuestra vida y el poderla empezar a dirigir hacia donde queramos que vaya. Y por último, sería la etapa de que por estas mismas dos circunstancias y que todos tenemos un corazón roto, en el que en esta información, mientras fuimos creciendo, no se nos valoró y se nos pidió ser diferente, entonces hemos ya creado un sistema de defensa en el que tenemos esta zona de confort de la que nunca queremos salir. No queremos salir de donde nos sentimos seguros y tenemos un enorme miedo al cambio sin entender que el cambio es desarrollo, que cuando cambiamos no vamos a perder cosas, lejos de eso vamos a adquirir muchas más y no vamos a perder las que teníamos. Entonces constantemente estamos en esta zona de confort y se nos olvida que la zona de aprendizaje que está afuera de nuestra zona de confort solo expande nuestro mundo, nuestra visión, nuestras posibilidades, el comprendernos a nosotros de una manera diferente. Y atrás de esa zona de aprendizaje está la zona mágica donde todos nuestros sueños y lo que más anhelamos en nuestra vida es lo que más habla de nuestro potencial y lo que realmente somos capaces de hacer. Pero esto ya lo vemos como, el sueño más loco, imposible, que nadie lo puede alcanzar, alguno raro porque tiene alguna característica o alguna cualidad que la vida le dio, pero yo no. Y por supuesto que no, de verdad que nuestros sueños nos hablan de nuestras mayores posibilidades, y por eso creo que como estas tres etapas, por eso las puse en ese orden, porque al no entender lo que somos y que el proceso de la vida es ir descubriendo más lo que somos, ir aprendiendo más de lo que somos e ir regresando al amor en nosotros, que se nos ha olvidado lo que somos. Entonces yo pienso que esta parte de la zona mágica, que es constantemente estar persiguiendo nuestros miedos, por eso yo digo que seguir nuestros miedos es una forma hermosa de ver los miedos, porque los dejamos de ver como algo negativo. Los vemos como que los miedos nos hablan de todas estas etiquetas, todas estas trabas, conceptos, cosas como aspectos de nuestra personalidad que nos han delimitado, que nos han conformado, y nos vamos desprendiendo de ellas
para irnos dando cuenta todo lo que sí somos. Entonces vamos avanzando, vamos aprendiendo en la zona de aprendizaje hasta llegar a la zona mágica donde de verdad el mundo nos sorprende, donde nos damos cuenta que nuestros sueños son alcanzables, pero porque tomamos fe, que la fe es tomar acción con los ojos cerrados, confiando que no entendemos lo que somos. Entonces, cuando tomamos acción, ahí sí estamos teniendo fe en favor de nosotros, fe en favor de nuestro potencial, fe en favor de nuestros sueños. Y por lo tanto la vida, como estamos teniendo esta valentía de observarnos, de aceptar nuestra no responsabilidad, nuestro victimismo, nuestra inconsciencia, de ver nuestro ego, nos va regalando señales constantemente y en su infinita generosidad cada vez nos va enseñando un mundo más amplio. Entonces siempre canalizando nuestros miedos de una forma más rica y de una forma más positiva, vamos teniendo más autoestima y por lo tanto vamos pudiendo crear vidas más abundantes, más plenas, más alineadas a lo que en verdad merecemos. Que todo lo demás, todo lo que sea pequeño, todo lo que sea chafa, todo lo que sea mediocre, no es de nuestra esencia, no es de nuestro ser más natural. Nuestro ser más natural es eso que alguna vez conocimos en nuestra infancia, que es gozoso, que es alegre, que es expansivo, que es curioso, que quiere evolucionar, que quiere crecer, que quiere observar, que se admira de todo. Y eso está en nosotros y podemos regresar a él siempre y cuando que queramos. Y hay una metáfora muy bonita, muy concisa que les quiero compartir, en la que era un ratoncito que le pidió a un mago él convertirse en ratón. Entonces llegó el mago y lo convirtió en ratón. Un ratoncito en gato. Entonces lo convirtió en gato. Y luego el ratón le dijo, no me gusta ser gato, porque ya me dio miedo el perro. Perdón, lo que no expliqué es, el ratoncito tenía miedo del gato, entonces lo convirtió en gato, ¿no? Y entonces luego, ya que era gato, como tenía miedo del perro, lo convirtió en perro. Y luego, como el perro le tenía miedo al leopardo, entonces lo convirtió en leopardo. Hasta que el mago se cansó y le dijo, ¿sabes qué? Esto va a ser una historia sin fin, porque tu corazoncito sigue siendo de ratón. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, que queremos nada más ir entendiendo los conceptos, que nos cuenten cómo podemos irnos expandiendo o leer, pero no lo queremos vivir en experiencia propia. Y por lo tanto, nuestro corazón no va creciendo, no se va fortaleciendo, porque nada más lo sabemos en teoría, pero no lo ejercemos en nuestra vida, no lo experimentamos. Y hasta que no lo experimentamos, no lo integramos a nosotros mismos y no se hace nuestro corazón más fuerte. Y por eso te invito a que tú nada de esto te lo creas, pero que si algo resonó contigo, tú lo empieces a experimentar y te permitas cuestionar tus creencias y tener esa gran valentía de atreverte a darte cuenta que ciertas cosas de las que creías de ti o de tu mundo no son reales. Son cosas que tu educación, tu religión, tus papás, tu condición, tu situación socioeconómica no te privaron de conocer en ti y que entonces te permitas romper con esas creencias. Aunque cueste al principio, claro que nos sentimos vulnerables cuando hacemos este tipo de actividades en nuestro interior, pero poco a poco vamos aprendiendo más y de esto se trata la vida y no hay nada más bonito que atrevernos a vivir una vida donde estamos constantemente expandiéndonos, creciendo y descubriendo más amor en nosotros y por lo tanto en el mundo. Y para cerrar les quiero leer una frase que me encanta de Krishnamurti que dice así: formamos parte de una sociedad tan enferma que a los que quieren sanar se les llaman raros y a los que están sanos, locos. Esta fue una frase de las que me inspiró a crear el nombre de Lula Lo, que significa Lupe la loca, porque yo creo que la locura, y de hecho muchos sabios han hablado de la locura de esta forma, es la parte más auténtica de cada uno de nosotros, porque es la parte más espontánea, la que no sigue las normas, la que sigue su voz interior, la que tiene esta autenticidad y esta autoestima porque sabe lo que es. Entonces, como a todos se nos ha olvidado un poco lo que somos, por eso a mí me parece tan bonito el pensar en el concepto de la locura como esta invitación a regresar a lo más esencial nuestro, a esa belleza nuestra de cada uno de nosotros, donde tenemos los regalos más auténticos
y que de alguna forma es donde más podemos contribuir al mundo, y que esta bella locura también es la que más nos puede guiar a crear y saber que nuestros sueños son nuestras posibilidades más reales. Entonces a eso los invito, a que todos sigamos nuestra bella locura, nuestro ser más auténtico, nuestra voz interior, y que poco a poco vayamos rompiendo las normas y conceptos que nos encasillan, de entender nuestro infinito potencial, nuestra luz, y poco a poco ir descubriendo todo esto que sí somos, en base al amor que nos abre las puertas a un mundo mucho más rico. Y con eso me despido. Muchísimas gracias de ver el video. Si te gustó, me encantaría y te agradecería mucho que lo compartas para que otros lo puedan ver. Y por lo pronto les mando un beso muy fuerte.